Sean cordialmente bienvenidos a una nueva entrevista a Cabecon. En esta oportunidad nos acompañan los ingenieros Víctor Hugo Rodríguez, presidente de la Cámara Venezolana de Empresas Consultoras, Tito Bonahona, que es también director de esta Cámara, y tenemos un invitado especial, Antonio Vicentelli, una persona con una larguísima trayectoria, más de 40 años en el área de la ingeniería. Es graduado del programa de gerencia de la Universidad de Harvard y obtuvo diploma de ingeniería y su maestría en la Universidad de Michigan. Fue presidente de Inelectra y también de otras empresas importantes como Petronova e Inepetrol, y presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela entre los años 2004 y 2008. Ha recibido varios reconocimientos internacionales. Bueno, bienvenidos todos. El ingeniero Vicentelli nos va a hablar hoy sobre la ingeniería en Venezuela. Vamos a dar un breve paseo, un repaso histórico, y vamos a intentar dar una mirada hacia el futuro. Sí, Antonio, bien, para nosotros es un verdadero honor tenerte hoy como entrevistado. Esto básicamente va a ser un conversatorio donde vamos a tratar digamos, profundizar en algunos temas de la ingeniería que son, en nuestra opinión, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Entonces, bienvenido y espero que disfrutemos este conversatorio de la forma más tranquila y relajada. Gracias. Bueno, Víctor, Felipe, muchísimas gracias. Primero que nada por invitarme a este programa que realmente los felicito que ustedes están desarrollando. Si entramos un poquito en materia, hablar de la ingeniería hay que remontarse mucho, hay que remontarse a los inicios. La ingeniería como tal es muy vieja. Cuando nosotros vemos y vemos lo que hicieron los egipcios, uno ve las pirámides, ¿no? Pero es que además controlaban el Nilo, además lograban tener sus cosechas y sus reservas. Cuando vemos lo que hicieron los incas, y no hablemos de los romanos, a nosotros nos presentan los romanos como unos grandes guerreros, pero realmente mi manera de ver a los romanos es que eran unos grandes ingenieros, que construyeron vías, construyeron acueductos que todavía funcionan y que por eso hicieron el imperio que hicieron. El ejército era importante, pero si no hubieran tenido esa capacidad de ingeniería, no solamente en la ingeniería, vamos a decir, llamada en la época civil, carreteras, puentes, acueductos, sino en la ingeniería militar, creo que nunca hubieran tenido el imperio que tuvieron y no hubieran sostenido por tanto tiempo. Entonces, la ingeniería sigue la historia, y en nuestro país no es nada diferente, sigue la historia paso a paso. Los ingenieros somos aquellos responsables en crear progreso, y no solamente crear progreso, sino crear, quién sabe si lo más importante en una sociedad, que es el empleo productivo. Nosotros hacemos obras, nosotros hacemos plantas, nosotros hacemos industria, nosotros hacemos agroindustria, que crea empleo, crea bienes, y esos son los bienes que necesita la sociedad para progresar. Cuando nosotros vemos una catedral construida, qué sé yo, en la Edad Media, dice, caramba, estos señores no eran unos tirapiedras. O sea, hacer una edificación como esta hoy en día es muy difícil. Y aquellos señores la hicieron en el 1200 y en el 1300. Ellos tenían lo que se llamaba el Master Builder, que era algo así como el arquitecto general, el que diseñaba y construía esas obras tan importantes y tan inmensas, ¿no? Esas eran personas que eran formadas desde aprendices a la mano de los maestros de la época. Y esas personas que fueron aprendiendo fueron los que después iban y hacían otras cosas. Entonces, cuando uno se pregunta el por qué existe el término ingeniero, y es que el ingeniero es un título, y es un título realmente importante, es un título honorífico. La ley considera que nosotros hemos sido preparados para hacer cosas importantes y nos da el derecho de hacerlas, lo que en Venezuela llamamos el firmar los planos. Y entonces la ley, que ya empieza desde muy temprano en el Código Napoleónico, nos da unos derechos especiales y unas obligaciones especiales.
Y yo creo que en la historia de Venezuela eso se recoge desde muy temprano, desde muy, muy temprano. Bueno, el general José Antonio Sucre fue ingeniero. Y si nos venimos un poco más para acá, hacia esta época, encontramos que desde muy temprano en nuestros primeros códigos civiles ya está definida. Todavía no existía la ley de ingeniería, todavía no existía el colegio de ingenieros, pero ya estaba definida la relación, vamos a decir, privilegiada que tenían unas personas para hacer cierto tipo de obra, diseñarlas y construirlas, y las obligaciones que eso conllevaba en esas personas de hacerlo en una forma correcta. En 1861, a pocos años de la independencia del país, ya se funda un colegio de ingenieros. Es muy interesante ese dato, o sea, la importancia de la ingeniería estaba clara desde el principio. Ya para 1921-22, el doctor Arismendi escribe un libro que yo lo sigo recomendando, creo que es un tratado que se llama Derecho a la Ingeniería. Estamos hablando de hace 100 años. Encontramos que los países no solamente normalizan sus procesos internos, sino que los países buscan fomentar la exportación de sus bienes y servicios, porque evidentemente eso mejora su economía y le genera empleo adentro. Y uno de los pilares de los movimientos de exportación es precisamente la ingeniería. ¿Por qué? Porque si un proyecto se diseña en un país, es altamente probable que los bienes y servicios que acompañen a ese proyecto vengan de ese país. Oye, qué bien la forma en que nos has ilustrado desde los inicios de la ingeniería, has comentado, y de allí vienen origen. Hablaste de las pirámides, aquellas construcciones enormes que tenemos nosotros como ahorita como monumentos en sitios que son maravillas del mundo. Y después llegaste al punto de la importancia que tiene la ingeniería para un país. Y ese tema es súper importante. Me parece súper importante y bien interesante. Entonces, nosotros quisiéramos que ahorita aterrizando a Venezuela nos hablaras un poquito de esos logros que hemos tenido en la ingeniería venezolana, algunos hitos que tú ves importantes y cómo eso ha influido en lo que nosotros llegamos a conocer aquí como una ingeniería de calidad en Venezuela. Yo diría que Venezuela ha tenido etapas muy interesantes en el desarrollo de la ingeniería, vamos a decir, en los últimos 50, 80 años, ¿no? Hay que reconocerse que Venezuela era un país muy primitivo, ¿no? Venezuela era un país que lo más que llegamos a hacer en la época del Imperio Español fue una capitanía general. Es un puesto frontera remoto. ¿No? Nosotros nunca llegamos a ser virreinato ni nada de eso. Nosotros éramos un país pobre, insignificante. Los españoles lo que querían era oro, nosotros no teníamos oro, o por lo menos no lo encontraron. Éramos un país totalmente incomunicado. A principios del siglo pasado, 1920, 1930, para ir de Maracaibo a Caracas había que pasar por Curazao. Para ir de Caracas a Cumaná había que pasar quizás por Trinidad. Podemos empezar más o menos con los años 30, cuando empieza la actividad petrolera, y la industria petrolera, las grandes transnacionales que vinieron a Venezuela y que se ubicaron en los alrededores de la costa este del lago de Maracaibo, se dieron cuenta que necesitaban cosas en el país. Era un país de pescadores, era un país de gente que sabía poco de esos temas, ¿no? Y realmente hay que reconocerle la labor que tuvieron, porque en aquella época las cosas eran muy lejos. El transporte de un repuesto, reparar una máquina era una cosa lejísima. Y estos señores crearon una infraestructura de talleres, crearon una infraestructura de formar gente. Y si alguno de ustedes ha tenido la gran suerte de pasearse por la costa oriental y ver el emporio industrial que hay en esa zona, en buena parte se lo debemos a ellos. Y se empeñaron en formar ingenieros. Yo digo con mucho orgullo que yo fui becario de Creole. Y así como yo, hubo una gran cantidad. Ese proceso, que empieza con nuestra propia historia petrolera también, es el que une al país. Empiezan a haber carreteras, la industria se encarga de hacer lo que tiene que hacer la industria,
y con esos beneficios el gobierno empieza a conectar el país y empieza a darle sanidad a un país que estaba full de paludismo y full de sífilis. Cuando nos venimos un poco más acá, viene lo que yo llamo la ola de la ingeniería civil. La ola de las obras públicas. El país todavía muy incomunicado, quién sabe si alguno de ustedes recuerda un poco, cuando para salir de Caracas había que hacer la cola de la Panamericana si uno quería ir hacia Maracaibo, o pasar por aquella carretera horrible a Guarena, que era una cuestión terrible, ¿no? Y en pocos años, y lo bonito cuando uno habla de estas cosas, en pocos años, ingenieros venezolanos diseñaron la infraestructura vial del país. Toda esta obra que ustedes hoy en día en Caracas, el Pulpo, la Araña, el Cien Pies, grandes proyectos que en Latinoamérica no había ninguno de ese tipo, fueron diseñados por ingenieros venezolanos, jovencitos. Ese gran impulso que le dieron a la construcción de vías fue muy útil al país. Ese proceso fue muy importante y hay que reconocer que hubo gente, hubo ingenieros, pero era una Venezuela muy rica, era la Venezuela del petróleo en abundancia, que decidieron darle la oportunidad y confiar en ingenieros jóvenes venezolanos graduados en nuestras universidades esos grandes proyectos. En los años 60, finales de los 50, principios de los 60, se hace la carretera Machiques-La Fría, que comunica a los Andes con Maracaibo por el lado del lado oeste del lago de Maracaibo. Eso era un sueño, una cuestión imposible, un reto tecnológico gigantesco hecho por venezolanos. Después de ese afán viene la necesidad de electrificar el país. Y en esa electrificación del país también hubo algunos ingenieros, algunas personas que confiaron en la ingeniería venezolana. Y mucho, no todo, pero mucho de la electrificación del país. Mucho en las plantas grandes de aquella época, Tacoa, Planta Centro, hicieron empresas venezolanas. Hubo otros sitios donde también hay que decir las cosas malas, donde no hubo esa confianza en la ingeniería local. Y se entregó toda la ingeniería a empresas extranjeras. Y tenemos que, habiendo sido nosotros uno de los países que construyó una de las empresas más grandes del mundo, una de las plantas más grandes del mundo hidroeléctricas, poco nos quedó de eso. Y una empresa pequeña, no tan pequeña, yo la conocí, muy buena, por cierto, extranjera, se le dieron casi todos esos trabajos, no porque fueran malos, eran buenísimos, y los hicieron muy bien, pero uno siempre se pregunta, ¿y si le hubiéramos dado más oportunidad a Venezuela? Se crean empresas, todavía existen hoy en Venezuela, en ese momento para atender esta gran demanda de electrificar el país. Y esas mismas empresas acompañan al país en los siguientes pasos. Después del gran boom de trabajo eléctrico vino el gran boom del trabajo del Metro de Caracas, donde también hubo un ingeniero notable que confió en las empresas venezolanas y nos dio mucho trabajo, con lo cual crecimos, y no solamente crecimos, sino que hicimos trabajo de metro en otros países. Después, ya con la nacionalización petrolera, ocurre un fenómeno muy interesante, ¿no? Ese impulso tan grande disminuye cuando ya se anuncia que las concesiones no van a ser renovadas. Entonces tenemos un periodo en la historia de nuestra, vamos a decir, ingeniería petrolera, donde el enfoque fundamentalmente era a la producción y la operación y el mantenimiento, porque ninguna empresa iba a invertir grandes cantidades en cosas que no les iba a dar resultado después, porque iban a acabarse las concesiones. Una vez hecho eso, empieza ya la industria petrolera en Venezuela, PDVSA, y ahí encontramos que vuelve a aparecer la necesidad de nuevos proyectos. Hay que hacer grandes proyectos que no se habían hecho por las razones que le acabo de mencionar. Venezuela, no sé si ustedes recuerdan, si lo recuerdo perfectamente bien,
Venezuela era un país que todo era por camión. En un mundo en que ya las cosas iban por oleoductos y por poliductos, Venezuela todavía, y las gandolas eran unas colas gigantescas de gandolas de combustible. Las operadoras anteriores no vieron la economía de hacer esos proyectos, esos grandes proyectos, pero fueron de las primeras cosas que toma la nueva industria, la industria nueva PDVSA, la necesidad de hacer, y entonces se hizo el SAN para alimentar de gas y de combustibles a Caracas, se hizo el Poliducto Oriente, 800 kilómetros de tubería, se hizo el Sumandes, que era el de Occidente, y el de los Andes. Todo se hizo con ingeniería venezolana. Ese proceso que empezó con proyectos, vamos a decir, relativamente sencillos, patios de tanque, estaciones de bombeo y oleoductos, nos fue llevando y nos fue permitiendo aprender cosas más complejas, diseñar estaciones, diseñar refinerías, y una gran cantidad de empresas que formaron mucha gente a el mejor nivel internacional. O sea, nosotros lo hicimos y llegamos a unos logros increíbles en estos proyectos de los mejoradores de crudo de la faja. Nosotros hicimos contenido nacional en las instalaciones de producción, y no son instalacioncitas, no son estacioncitas de flujo, son instalaciones de 120,000 barriles diarios. Tremendas instalaciones, con sus plantas completas, diseñadas y construidas en Venezuela con un 80% de contenido nacional. Evidentemente las grandes bombas y compresores no los hacemos aquí. Y si nos vamos al camino de refinería, encontramos que en estos últimos proyectos de la faja, la unidad de crudo, la torre vacío, todo ese proyecto, una de las plantas de ese tipo más grandes del mundo, fue totalmente diseñada en Venezuela y construida en Venezuela. Pocos países pueden decir que hacen una cosa como esa. Esto también tuvo sus cosas. En el área de electricidad, todavía tenemos empresas venezolanas todavía diseñando plantas eléctricas en otros países del mundo. El aprendizaje sirvió para algo, y empleando ingenieros venezolanos. No hablemos de área de petróleo, donde todavía nuestras empresas han logrado subsistir, abriendo oficinas y trabajando y compitiendo con las empresas internacionales. Sí, tenemos que estar muy orgullosos, de las cosas que hicimos. Lo que no hemos hecho, y no podemos estar orgullosos de ello, todo lo contrario, es que no lo hemos divulgado. Y yo creo que esta labor que ustedes tienen en Caracol, de divulgar, de dar a conocer no solamente la importancia, porque la importancia, alguien va a decir, bueno, sí es muy importante, pero en Venezuela nunca lo hemos hecho. No, a mí que no me metan ese punto. Venezuela lo hemos hecho, está demostrado. Recorran las carreteras, Venezuela, están ahí. Las plantas que nosotros lo hicimos tuvieron muchísimo éxito, fueron de categoría mundial. Después no las mantienen y no las cuidan, ese es otro problema. Los ingenieros nuestros están en todas partes del mundo, porque lo formamos bien, lo formamos con la última tecnología. Gracias por esta excelente introducción. En cuanto al futuro, como bien lo dices, el cual nos está deparando cambios importantes en la forma de trabajar por la situación pre-COVID, post-COVID, y también por las nuevas tendencias tecnológicas en las áreas de diseño. Me gustaría ahora conocer tu opinión basado en lo que ya hemos vivido, nuestras experiencias recientes y actuales, conocer tu opinión sobre cuáles son los principales retos que debemos abordar las empresas de ingeniería para, de esta forma, abordar de manera exitosa estos cambios de entorno que estamos viviendo en estos momentos. Buena pregunta. Quiero empezar por decir que lo primero que necesitamos como empresa y como empresarios es estar muy claros que las oportunidades van a estar ahí, están ahí, y la necesidad está ahí. Eso nos tiene que brindar una confianza grande en que vale la pena hacer el esfuerzo.
Y voy a tratar de hacer planteamiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque el nivel nacional es tan fácil, ¿no? El país necesita reconstruirse. El país necesita, en todos estos sectores que hemos venido hablando, el sector de las obras, vamos a decir, públicas, las carreteras, los acueductos, los suministros de agua, no hablemos de las plantas de tratamiento, el tema ambiental. El país está en una necesidad gigantesca. Tenemos campos de petróleo que nadie va a venir a invertir en ellos si no los saneamos primero, porque nadie va a asumir ese pasivo. En el área de electricidad, lo que pasa es que la electricidad es muy noble, es sumamente noble. Entonces, cuando nosotros diseñamos esas plantas y diseñamos estos sistemas, le pusimos mucha redundancia, porque así se diseñan los buenos sistemas y nosotros somos buenos ingenieros. Entonces, lo que pasa cuando hay mucha redundancia es que cuando se empieza a echar a perder no te das cuenta tan rápido. Y cuando te empiezas a dar cuenta es porque la varilla está bien abajo, ¿no? Y no quiero decir los temas de los problemas eléctricos en Venezuela, que hoy en día son cotidianos de todos los días. Y además de producirnos, vamos a decir, oportunidades de trabajo a muchas personas, muchos ingenieros venezolanos, muchas son las obras que deben hacer, pero es mucho el equipo eléctrico que se puede fabricar en Venezuela, ¿no? Nosotros construimos grandes plantas con los tableros hechos todos en Venezuela. O sea que tenemos una oportunidad de reactivar y de mejorar. Bueno, no hablemos del sector petrolero. Un país que producía 3.2, 3.3 millones de barriles, produciendo menos de 500.000 hoy en día, está lleno de trabajo. Está lleno de trabajo. Entonces, en Venezuela, lo que necesitamos es que se den las oportunidades y que se den las condiciones, pero el trabajo va a estar ahí. Sí, vamos a afrontar nuevos retos tecnológicos. Yo creo que, Tito, tu pregunta es muy válida. Pero creo que el COVID nos ha enseñado que podemos trabajar a distancia. Muchos de nosotros lo estamos haciendo hoy en día. Requerimos de algunas cosas para poder trabajar a distancia. Entre otras, este problema de Internet que hemos venido hablando a lo largo de esta conferencia. Tú te fuiste a tu oficina porque ya tenías una mejor red. Porque hay unos ingenieros que le hicieron bien y pusieron probablemente 2 sistemas redundantes, como tenemos nosotros también. Entonces, sí, yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas con coronavirus. Yo creo que también la gente está aprendiendo muchas cosas. La gente está aprendiendo que tiene que ser más responsable, porque este trabajo a distancia requiere una alta responsabilidad de las personas, pero requiere tener tu infraestructura funcionando. Definitivamente. Requiere tener tu infraestructura funcionando, pero esa es una infraestructura que viene muy rápido. Viene muy rápido. En el momento en que los vientos empiezan a soplar a favor, eso viene y se establece. Entonces nosotros como empresarios tenemos que darle la bienvenida a esos vientos. Y tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar ahí para contribuir a ese desarrollo. Quizás lo importante, según lo que nos has explicado y nos has dicho, es que independientemente de los retos que son grandes, ya nosotros tenemos historia, tenemos experiencia abordando retos. Es decir, no es la primera vez que tenemos que abordar algo diferente, innovador, tecnológicamente importante. Ya lo hemos hecho en el pasado, tal como lo has explicado, y nos corresponderá hacerlo una vez más. Así es. Fíjate, y además tenemos una gran suerte, tenemos una grandísima suerte. Somos muy privilegiados. Hoy en día hay mucha confusión con el tema energético y con el tema petrolero y con todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre digo que cuando yo estaba muchacho, cuando yo estaba en el colegio, siempre nos decían que el petróleo se iba a acabar en 20 años. Porque alguien sacaba la cuenta mágica de cuántas reservas tenemos, cuánto producimos, y eso daba para 20 años. Y resulta que ese cuento lo siguen contando hoy, después que han pasado 70 años de eso, yo no sé, 50 años de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el mundo tiene que resolver muchos problemas desde el punto de vista de energía. Pero el mundo en los próximos 30 años va a incrementar su consumo energético en 50%. Se dice muy rápido, ¿eh? Se dice muy rápido, pero ya consume bastante y le mete 50% más.
Ese consumo de energía que va a aumentar en el mundo viene por muchas razones. Hay dos principales. La población sigue creciendo, ¿no? Estamos en los 7 y pico y vamos a llegar a los 9 y pico billones de personas de aquí al 2050. Ese crecimiento va a ser fundamentalmente, mayoritariamente, en países en desarrollo. Los países desarrollados están creciendo muy poquito. Y a ese crecimiento se le suma que estos países en desarrollo están teniendo un crecimiento económico importante. No hablemos de China, que ya todos lo sabemos, pero si ustedes se fijan en el crecimiento del Producto Territorial Bruto de países como la India y otros países, es importante. Entonces tú sumas que crece la población y crece el Producto Territorial Bruto, y lo que está pasando es que crece el poder adquisitivo. Y esa gente tiene más aspiraciones, y el que andaba a pie quiere un burro, y el que andaba en burro quiere una bicicleta, y el que andaba en bicicleta quiere una moto, el que tiene una moto quiere un carro, y el que tiene un carro quiere una televisión. Entonces, estas cifras que se basan, evidentemente puede haber un meteorito que acabe con el mundo, pero estas cifras que se basan en macro tendencias muy sólidas, puede ser que varíen un poco, puede ser que se adelanten unos años, puede ser que se atrasen unos años, pero el mundo requiere grandes cantidades de energía. Entonces, a uno, la prensa lo ha ido como enseñando que todo esto va a venir de las energías nuevas, las energías renovables, y ojalá que venga bastante, porque el mundo está muy sucio. Pero la verdad es que con el crecimiento que tiene ahorita las energías renovables, las energías limpias, que tienen un ritmo de crecimiento nunca visto en ningún otro sector de energía en la historia de la humanidad. Ni cuando apareció el carbón, ni cuando apareció el petróleo. Un crecimiento sostenido de más del 3%, años y años y años y años, eso no lo he visto nunca en el mundo. Ojalá que continúe y ojalá que crezca. Pero si todo eso pasa, más o menos para el 2050, los renovables van a alcanzar el petróleo, que está creciendo poquito a poco su demanda, pero no está cayendo, no está cayendo. Y si vemos lo que son los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, en el 2050 van a representar el 70% de la fuente de energía de la humanidad. 20 y pico por ciento, 27% de los renovables, 25% de petróleo. Y esa energía, esa necesidad nos ubica a Venezuela en una posición sumamente privilegiada. Sumamente privilegiada. Nosotros tenemos mucho petróleo, ¿okay?, que no estamos produciendo y que tiene unos costos de producción. Una vez que lo limpiamos de ese laberinto de impuestos y cosas y controles que se le han puesto, pero si vamos a la ingeniería, lo que cuesta producir un barril en Venezuela, nuestro petróleo es barato, lo cual nos da una gran ventaja. Lo que no podemos hacer es recuperar la producción de petróleo para seguir viviendo como antes de la renta, porque para eso no alcanza. Ya lo vimos, no tenemos que reinventarlo, ya lo vimos. Nosotros tenemos que utilizar el petróleo para apalancar un desarrollo integral de nuestra sociedad, de nuestra industria, de nuestras fuentes de trabajo. Sí. Venezuela, perdón. Disculpa, Antonio, es que te oigo y veo cómo conectas el futuro precisamente con unas tendencias que hemos estado discutiendo y evaluando en esta serie de programas que hemos tenido en la entrevista a Cabecón, ¿no? Y es cómo conecta las tendencias del futuro, el desarrollo de las economías y el papel que tiene las nuevas tendencias y el tema ambiental. Y yo quería aprovechar, porque en tu primera parte, en todo tu desarrollo histórico, yo quería destacar, estoy seguro que tú nos vas a hacer un muy buen comentario, este es como un comentario bonus, digamos, ¿no?, que tiene que ver con lo que fueron las instituciones públicas de aquel entonces, el maravilloso papel que desempeñaba la conexión entre lo privado y lo público, lo ejemplar que fueron los ministerios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Ambiente, que tenían un desarrollo enfocado hacia lo técnico y lo profesional, y cómo eso iba de la mano con el desarrollo de las empresas, el desarrollo de la ingeniería venezolana. Muy interesante, en un tema
de conciencia de servidor público cuyo norte hemos perdido, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas durante muchísimos años, decenas de años, no solamente era el rector de las obras públicas del país, sino que fue una escuela gigantesca. Ese poco de ingenieros de lo que hemos hablado, que hicieron todas estas vías y todas estas carreteras y todos estos acueductos, muchos de ellos empezaron sus trabajos profesionales como empleados en el Ministerio de Obras Públicas, a veces inspeccionando obras, a veces haciendo esto o aquello. Pero además ahí existía, y es una de las cosas que hay que recuperar. Yo no voy a decir que no había intereses políticos, la parte política siempre ha estado detrás de todo esto, pero no tanto, carajo, no tanto, por favor, no tanto. Y entonces ahí había un verdadero interés de desarrollo. Tú veías como muchachos de estos que se metieron al ministerio, que crecieron un poco y que tenían una carrera más o menos interesante, pero que no tenían aspiraciones, vamos a decir, de llegar a ser ministro, pero sí tenían aspiraciones profesionales. Y salieron y fundaron sus compañías y el ministerio les daba trabajo. Y quién sabe si esto me deriva al siguiente punto que quería compartir con ustedes. Cuando nosotros vemos la situación ambiental ya no a nivel de nuestra casa, de nuestro país, sino la vemos un poco más a nivel mundial, y vemos lo que yo le acabo de decir, que dentro de 30 años todavía vamos a estar dependiendo 70%, digan ustedes que estoy equivocado, que es 65%, no me importa, para un mundo que consume mucho más energía, que consume 50% más energía. Y cuando tú sacas toda esa cuentica, lo que te dicen es que dentro de 30 años vas a estar quemando más fossil fuels de lo que estás quemando hoy. Ya hay proyecciones que ven una cierta recuperación en el carbón, que nunca ha caído, que nunca ha caído. Entonces, cuando tú ves eso ya a nivel de la gran choza, entonces el mundo es uno solo. Entonces, cuando uno ve con cierta alegría, pues Venezuela, caramba, se va a demandar mucha energía, vamos a tener la oportunidad de nuestro petróleo, también tenemos que pensar qué va a estar pasando allá afuera. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que esa gente que está creciendo mucho, esa gente que está teniendo una mejoría pues, en su Producto Territorial Bruto, en sus economías, esa es la gente que menos consume. Pero esa gente es el 70, 65, 70% de la población del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a dar un par de cifras que son bastante interesantes, ¿no? Los países desarrollados, lo que llamamos nosotros países desarrollados, representan entre el 15 y el 20% de la población del mundo. Hay otro 80% por allá, ¿ok? Entre lo que estamos nosotros. Ese país consume per cápita como 34 barriles de petróleo per cápita. Y produce como 12 toneladas de CO2 per cápita. Estoy tratando de hacer esto muy sencillo, muy simple, porque estamos conversando, yo tengo gráficos y cosas de esas, pero en otro momento lo haremos. La India, que tiene más gente que todos esos países juntos, ¿ok? Y que todavía vive de la leña y de otras cosas, emite no 12 toneladas per cápita, emite 1.7 toneladas per cápita. Y no consume 34 barriles, sino que consume 4.3 barriles equivalentes. Equivalente porque usan leña, usan otras cosas, ¿no? Imagínate el reto que esto trae, estoy hablando nada más que de CO2, ¿eh? El reto que esto trae en seguir buscando fuentes alternas, pero necesitamos mejorar las que tenemos desde el punto de vista ambiental. Esto es un reto para los ingenieros, fenómeno. Y para terminar, el tema del ambiente, porque el tema del ambiente son millones de cosas, ¿ok? Y uno no puede hablar de todas ellas. Hay una que es muy impactante, que es el problema de la contaminación de plásticos. ¿Okay? El problema de la contaminación de plásticos
una cosa, hay manchas, hay islas flotantes de plástico en el Pacífico más grandes que el estado de Texas, 2 veces el estado de Texas. Imagínense esa cantidad de plástico flotando así pegado, porque las corrientes lo han como pegado. ¿Qué impacto tienen en que la luz pase? Y como la luz no pasa, ¿qué pasa con lo que está abajo? Se muere. Sí, aquí está la clave es abordar los nuevos retos tecnológicos utilizando nuestros recursos. Es decir, en el caso ambiental, en el caso de la lucha para bajar las emisiones de CO2, por ejemplo, hay un interesante competidor que está apareciendo, que es el famoso hidrógeno verde. Bueno, nosotros tenemos que desarrollar capacidades para desarrollar hidrógeno azul. El hidrógeno azul tiene que ver con la producción de hidrógeno a través del metano, CO2, reinyectándolo, porque tenemos el yacimiento. Y en el caso de la industria petroquímica, en donde tenemos la amenaza de los plásticos, como muy bien dices, bueno, montarnos en toda esta tendencia tecnológica de recuperación y reciclaje, en línea con lo que se está manejando ya en el mundo de la economía circular. Pero sin duda alguna está el reto de desarrollar tradicionalmente los proyectos, pero también el reto de cómo nos posicionamos dentro de esta línea verde mundial, cómo nos posicionamos para poder seguir siendo competitivos con nuestras reservas. Ese es el gran reto. Señor. Y el reto es mío. Tremendo trabajo para los ingenieros. Quería cerrar, primero que nada, este intercambio de información ha sido extraordinario. Arrancaste hablando de la historia, de los inicios de la ingeniería, pasamos por aterrizarlo en nuestro país, lo que hemos hecho en Venezuela, y hablamos un poco del futuro. En nombre de Cabecon, te queremos expresar nuestro gran agradecimiento por tu tiempo, por tu interés que lo has demostrado muy bien, y por los aportes que significativamente estás dando y por los que te estás comprometiendo a seguir dando al gremio. Ha sido bien importante durante toda esta conversación. Hemos recogido el tema de ambiente, que lo teníamos pensado para un próximo boletín. Es muy probable que con tus ideas y tus recomendaciones enfoquemos el próximo boletín alrededor del ambiente, que es un tema bien interesante. Entonces, bueno, nuevamente gracias por tus aportes y seguiremos en contacto para las próximas entrevistas o escrituras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme dado esta parte de su valioso tiempo. Y mira, estamos a la orden para algún trabajo, o si quieren explorar creen que yo les puedo ser útil explorando algo más estos temas. Yo creo que ustedes tienen una labor muy importante de divulgación. Este tipo de cosas ayudan, organizar webinars ayuda también con las tecnologías de hoy en día. Hay que divulgar primero para que los venezolanos sepamos dónde estamos y qué futuro tenemos. Hay que reinyectarle un poco de optimismo en nuestro país. Y que la gente sepa que sí lo hemos hecho, que lo podemos hacer. Para mí eso es fundamental. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Antonio. Muchísimas gracias a todos, la verdad, excelente este intercambio. Seguiremos conversando, te mandamos nuestros saludos y gracias a todos por haber participado. Hasta luego. Chévere. Vale. Chao. Okay. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.